Esta noche, como recién lo dijimos, nos va a acompañar la licenciada Fanny Libertun, que es psicóloga, licenciada en psicología. Así que bueno, no sé si Fanny, ¿estás por ahí? Estoy. Hola, Fanny. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eliana te habla. Eliana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bien. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches, Fanny. Mariana te Hola, saluda. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Bien, muchísimas bien. gracias por compartir este espacio con nosotras. Gracias a ustedes. Bueno, Fanny, no sé si vos querés presentarte, contarnos quiénes sos, ¿no? Y bueno, y ahí vamos viendo. Bueno, vamos haciendo un partido múltiple, ¿sí? Yo te voy contando y si querés me van preguntando. Dale, la idea es esa, compartir. La idea es esa, ¿no? Sí. Vamos a aclarar algunos términos y en primer lugar te quería contar la razón por la que yo como psicóloga me dedico a la compasión, ¿no? Es en cierta forma es novedoso el tema para los terapeutas. Se inició ahora unos 30 años en Inglaterra con Paul Gilbert, pero tradicionalmente la compasión fue un término que se usó en las religiones o en las tradiciones sagradas. Así que bueno, lo que estaría interesante sería hacer algunas definiciones pequeñas sobre algunos términos, porque el concepto de la compasión trae aparejado, sobre todo en el lenguaje cotidiano, mucha confusión. Sí, ¿no? sí, total. Yo te voy diciendo, después vos también trae tus malos entendidos o lo que hayas escuchado, eso me va a ayudar a mí a explicarlo, ¿no? En principio, lo primero que mucha gente entiende es que cuando uno siente compasión, siente lástima, y va muy asociado a la palabra misericordia, o el hacer algo, una persona hace algo por alguien que está peor que esa misma persona, ¿no? Pero bueno, no es así, sino que la compasión es la acción de hacer algo por alguien que está sufriendo. Pero ese alguien que sufre es alguien como uno, no es alguien, puede ser que en ese momento esté necesitando y aparentemente sienta fragilidad o esté más débil, pero es alguien par del que lo ayuda. Sí, y es como decís vos, ¿no? Que está tan asociado a la palabra en lo cotidiano, ¿no? Sí. La compasión por ahí con la lástima, eso pasa mucho en el consultorio, ¿no? Sí. Que cuando les hablas a los pacientes o tratás de esto de la compasión, te quedan mirando, claro, y lo asocian automáticamente como, bueno, ¿no? Como un concepto más asociado, por ahí si se cree, como decís también vos, a lo que es la religión, ¿no? Sí, exactamente. Y además, bueno, ya lo vamos a ir viendo hoy en este rato que estamos juntos, los malos entendidos que nacen en la gente que practica la compasión, ¿no? O sea, los vínculos personales, que es el tema de hoy, que son los vínculos difíciles, ¿no? Yo tengo que dar y el no poner límites, suponer que uno tiene que dar todo, o que tiene que recibir todo, o que uno es más débil si alguien les da, le tiene que dar, ¿no? Hay un montón de malos entendidos que, como vos decís, en principio, bueno, uno los ve en el consultorio, pero uno también como terapeuta tiene esos malos entendidos. Totalmente. Porque es una profesión de ayuda, la psicoterapia. Perdón, Fanny, vos sabés que a partir de la definición que vos diste, que me pareció maravillosa, porque aparte está bueno arrancar así como para poner en claro de qué vamos a hablar, pero la idea, lo que a mí me surgió a través de esta definición tuya es que es como acompañar desde un buen lugar. Exacto, y desde es acompañar y es mutuo. Claro, es como ir a la par, ir acompañando a la par en un proceso. Absolutamente. Fíjate que, bueno, no vamos a aburrir a todos con muchas definiciones, pero hay 2 o 3 que es importante aclararlas. Muy pegadito a la compasión está el término empatía. Viste que hoy se está hablando bastante, por suerte, de ese término, pero bueno, la empatía es simplemente sentir lo que siente el otro, o leer lo que el otro necesita, ¿no? O sea,
nuestros cerebros están preparados para eso. Tenemos mecanismos que se acoplan entre las personas, por lo cual se puede leer, entre comillas, la mente de otros. Pero en el caso de la empatía, no estaríamos intentando hacer nada por ayudarlos dentro del sufrimiento. Esa es la gran diferencia. Claro. O sea, vos podés sentir empatía, pero no, digamos, siento empatía, nada más, pero no hago nada. De hecho, bueno, mucha gente nos lee mucho la mente, los publicitarios, por ejemplo, o los, digamos, los asesores de políticos saben perfectamente qué es lo que pensamos, más que nosotros a veces. Total. Pero bueno, no es para ayudarnos en nuestro sufrimiento, lamentablemente. Entonces eso sería empatía, ¿no? Es como, bueno, yo sé lo que te pasa, pero punto. Ahí termina el vínculo. Pero y que ¿no? en la compasión sería algo diferente. En la compasión sí, Claro, sí. está en la intención de ayudar o el ayuda, Claro. ¿no? Porque aparte no te olvides que tiene que haber sufrimiento siempre. Por ejemplo, el altruismo es dar algo, pero no necesariamente hay sufrimiento. Por ahí hay carencias o uno quiere mejorar en algo la situación de otro, pero no hay sufrimiento. O sea, para hablar de compasión siempre es en presencia del sufrimiento, y de autocompasión es en presencia del sufrimiento de uno mismo. Y qué importante esto, ¿no? También de poder acompañarse a uno mismo, ¿no? Sí, absolutamente, porque bueno, es por donde hay que empezar, ¿no? Y ahí, bueno, ya estamos entrando en el tema de los conflictos que provoca la compasión, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Yo voy a hablar de cosas y todos tenemos algunos personajes así, ¿no? Suponte, la gente que no es compasiva consigo y se sacrifica por el otro. No se trata bien, pero a los demás sí les da todo. ¿Y cuántos hay? Se me viene un montón a la cabeza. Claro, está lleno. Aunque uno también puede llegar a hacerlo eso en algún momento, ¿no? Pero bueno, es ahí, digamos, la compasión no tiene una finalidad, no es que uno se queda parado esperando la devolución. En un caso así, cuando esa gente que da todo el tiempo, lo que está buscando es valoración, o amor, o aceptación. Yo, Fanny, a esa gente la llamo los que dicen que necesitan ser necesitados. Exacto, claro, sí. Porque la ayuda va más allá de lo que el otro necesita, sino por una cuestión personal y propia. Sí, sí, es más por una necesidad de uno que por el otro, ¿no? Sí, y generalmente cubren muchas situaciones de automaltrato, de desgaste personal. Imagínate esto en las profesiones de ayuda, ¿no? En cualquiera, no solo en los terapeutas, en los médicos, en los enfermeros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que vos sabés que se me viene esto a la mente, ¿no? También escuchándote lo pienso o lo relaciono con los que trabajamos en la salud, ¿no? Sí. Que a veces, ¿cuántas veces a nuestros pacientes, y también le pasa a los médicos, ¿no? De decirle un montón de cosas y que nosotros no las practicamos con nosotros mismos, ¿no? Sí. Dar los consejitos. Exacto, dar un consejo, algo que no lo hacemos con nosotros, ¿no? Digo, cuánto trabajo también hay que tener sobre uno mismo, la importancia. Y ¿sabes qué? Diferenciar muy bien la intención, el consejito, ¿viste? No, cuídate, porque la autocompasión necesita, igual que la compasión, son prácticas. Es necesario tener mucha conciencia del sufrimiento, de la actitud que uno toma. A veces, bueno, la gente con muy buena intención te dice, hace esto, descansa más, pero uno ya está en una rueda personal de confusión en relación a la compasión. Fíjate que mucha gente, al elegir una carrera de ayuda en la que después ayuda, ya está desvirtuado su misma elección, ¿no? Como yo me voy a sacrificar o ese tipo de cosas. Sí, o sea que es muy importante tener en claro esto que decías vos, ¿no? Los términos, lo que significa la lingüística, para que la gente pueda entender a qué nos referimos. Exacto. Y perdóname que te interrumpí. Sí, no, dale. No, a mí me encantó esto de
que esto sea un método terapéutico, ¿no? Pero la pregunta que me surge es, ¿cómo llega el paciente o el consultante a vos y qué es específicamente lo que busca? Porque entiendo que es algo diferente lo que está buscando. Mira, en general todos vamos también, yo también voy a consulta. Obvio, sí, todos. Todos. Vamos con las mismas preguntas, las preguntas vitales, ¿no? Los conflictos con el cuerpo, con las parejas, con las personas. O sea, en la base o sea, por ejemplo, en mi caso muchos saben que yo trabajo con eso, pero cuando empiezan a contar su historia no lo relacionan inicialmente, si no es que vos venís a buscar ese enfoque. Te suena que estará bueno, que estará bien la compasión, pero cuando empezás a trabajar ahí empieza realmente a verse la dificultad, por ejemplo, cuando las personas enfocan su enojo, la falta de, digamos, de apoyo familiar o los vínculos tóxicos, ahí empieza a surgir, ¿no? Si el enfoque se usa directo con los mismos temas que podría llevar una persona a otro consultorio en el que no se mencione la palabra compasión, ¿no? Esto me parece muy interesante porque si no me daba la sensación, ¿no?, como que uno buscaría este tipo de ayuda con temas muy específicos, y no sé por qué se me vino a la mente un tema de enfermedad, por ejemplo. Pero me parece muy valioso esto, ¿no?, de aclarar que todos tenemos, en el fondo todos tenemos los mismos temas. Exacto. Y que es una forma diferente de abordarlos. Exacto. Mira, esto tiene que ver con mi propia historia, como pasa siempre, ¿no? Yo empecé muy chica a hacer terapia porque me gusta, porque lo necesitaba, y trabajé muchísimo sobre mí misma, pero había situaciones en las que yo me enojaba mucho y no podía perdonar y me veía resentida, ¿no? Y esa misma dificultad, digamos, en la facultad no se enseña este tema, no todavía, yo creo que de acá a un tiempo se va a tratar, pero digamos, en el punto en donde uno busca la razón de los conflictos en el pasado o la causa, digamos, vos decís, bueno, pasé un abuso o me trataron mal, bueno, perfecto, uno ubica la causa, pero no obstante, y eso es lo que yo te decía que observé en mí, yo seguía con esas mismas emociones, hasta que poco a poco me fui dando cuenta, al acercarme al tema, que en realidad el otro es una parte de uno mismo. Y cuando empezás a poder ponerte en el lugar de la persona que te está tratando mal, y estas personas pueden ser los padres también, o un hijo, gente con la que uno está muy comprometido, cuando uno empieza a ver que el otro es como uno y que ha tenido sus cuestiones, entonces por ahí empezás, no te diría a aflojar las emociones, pero a darles otra salida. Otro tema, por ejemplo, es el tema de los límites, ¿no? O sea, que es un tema, vos lo sabrás, ¿no?, muy, muy difícil en general. Entonces, cuando uno comprende lo que le pasa al otro y puede seguir poniéndole límites, hay una posibilidad de perdón que no se da cuando me hizo esto, como la cuestión reiterativa, ¿no? Porque ya lo que está hecho, está hecho. Qué importante, Fanny, esto que estás diciendo. Sí. Porque realmente poder mirar al otro y poder perdonar, te abre un camino enorme de sanación. Sí, y lo pensaba también, Fanny, en esto que es verdad, en las facultades de psicología, todavía, y que yo comparto con vos, que creo que dentro de unos años esto va a ir cambiando o la tendencia va a ir hacia otro lado, todos con una base psicoanalítica como la hemos tenido todos, y donde nos enseñan que mamá y papá son los responsables de todo lo que nos pasa, ¿no? Sí, exacto. En otros términos, ¿no? Pero un poco es esto, mamá y papá, todas las causas de nuestros sufrimientos vienen de ahí.
Y cuando decís vos, cuando uno puede entender o comprender que el otro es un ser humano como lo soy yo, que también sufre, que también pasó sus cosas, digo, poder entender desde otro lugar es tan sanador, como decís vos, ¿no? Sí. Que es, hasta te diría, liberador. Y Sí. también tiene que ver con hacerse cargo, que ya a determinada edad ya no podemos seguir responsabilizando a mamá y a papá de lo que nos pasó, lo que nos pasa, ¿no? Sí, es un círculo cerrado ese. Sí. Eso fue lo que yo vivencié, ¿no? O sea, es el perro que se muerde la cola. Total. Ya ubiqué el conflicto, ya sé cuál es la causa. Pero sigo Esa sintiendo lo persona mismo. me sigue maltratando por ahí. Pero, ¿y? Claro. ¿No? Entonces, que bueno, que no implica el ser compasivo, no implica en absoluto perdonar prematuramente, ¿no? Como, bueno, esta persona me está dañando, bueno, pobrecito, lo perdono, ¿no? Porque eso es, vos me decías antes cómo se trabaja en el consultorio y yo siempre estoy esperando esa oportunidad, ¿no? De poder utilizar la compasión para comprender los mismos conflictos que trae la gente, ¿no? Acá hay uno que es muy grave en general, ¿no? Y por ahí también tenemos un poquito la culpa los que estamos más cerca de la espiritualidad, y es el perdón porque sí o porque no, hay que ser buenos, ¿no? Y realmente cuando uno trabaja sobre sí o con la gente, el tema de poder poner un límite realmente es muy difícil y te lleva a, digamos, algo que es muy común, que es como a la idealización de la bondad, ¿no? Es algo que todos tenemos incorporado porque rechazamos nuestros aspectos oscuros. Es una cultura que nos lleva a eso, Sí. una cultura en la que ser buenito, poner un límite, a veces ese grito que uno tiene que pegar o... Sí, en la que uno pareciera que tampoco se puede enojar, ¿no? Absolutamente. Es como decís vos, hasta ni tampoco uno se puede angustiar, siempre tendría que estar bien, ¿no? Sí. Y tiene que ver, sí, con esto que vos decís, con cuestiones que también hacen a nuestra cultura, ¿no? Exacto. Sí. Las emociones difíciles vistas como mal vistas, digamos, ¿no? El enojo, sobre todo, es una emoción que lleva mucha confusión, muchísima en la gente, porque en general trae mucha culpa, la gente se siente mal cuando tiene que poner un límite, sobre todo a la gente muy cercana, ¿no? Había un maestro tibetano, Chogyam Trungpa, que habló de la compasión idiota, ¿no? Parece un término fuerte, pero él decía, si una persona necesita límites porque está haciendo daño, o te está haciendo daño a vos o a otro, tenés que limitarlo, porque si no lo limitas porque pensás que hay pobrecito el otro, no solo permitís que te haga daño, sino que le haces daño a la otra persona también. Claro, es mutuo. Es mutuo. Es mutuo. ¿Y cómo cuesta esto en el consultorio, que esto que vos decís también, ¿no? De que la gente a veces, si se enoja, viene como con culpa porque se enojó, Sí. ¿no? Y el poder trabajarlo desde este otro lado, que es también un poco la mirada que yo tengo, de poder trabajarlo, decir, bueno, permitirse sentir eso, que no está mal. Absolutamente. No está mal, es una emoción más, y poder permitírsela, ¿no? Lo mismo como otras, ¿no? El tener miedo, porque si no pareciera que uno siempre tiene que estar bien, ¿no? Sí. Y eso genera tanto sufrimiento, porque cuando no están bien no saben qué hacer, es como, ¿no? Sí, no, digamos, no estar bien es ser cruel, o ser malo, o ser Claro. injusto, ¿no? Que eso es, bueno, en nuestra sociedad estamos bien polarizados en todas las cosas, ¿no? Desde la política hasta la autoimagen, la bondad, la maldad, ¿no? Y mira, la contracara de la compasión es la crueldad, ¿no? Es el antónimo, digamos. Pero bueno, uno está porque está el otro, si no, ¿cómo definís Claro. las cosas, ¿no? Pero cuando se trata de aceptar los aspectos oscuros, la sombra para Jung, es decir, todos nos rechazamos mucho, ocultamos, guardamos los secretos.
tuve malas intenciones o malos pensamientos o sentí envidia o celos, ¿no? Y bueno, todo eso está mal visto. Fanny, desde este lugar que estamos hablando, esto de poder incorporar nuestra sombra, poder verla, poder tomarla, como decimos los consteladores, se relaciona de alguna manera, supongo, y ahí por eso ahí va la pregunta, con lo que tendría que ser la autocompasión entonces, ¿verdad? Absolutamente, ahí diste bien en el centro de la cuestión. Ahí empieza por ahí. La autocompasión vamos también a definirla porque en general lo que se usa tradicionalmente es el término de a subir la estima o tener alta estima, ¿viste? Digamos, lo que se busca es reforzar la autoestima. No solo los terapeutas tradicionalmente, sino que la gente también viene con este preconcepto, ¿no? Bueno, entonces, pero que esto es casi un latiguillo de todo lo que es el autoconocimiento y la autoayuda, ¿no? Sí, tiene varios años en realidad. Esto también es, su origen está en la psicología, que es reforzar la personalidad, ¿no? Claro. Y, viste, vas a un terapeuta, entonces el terapeuta busca ver qué talentos tenés y los refuerza. Pero ese no es el tema, sino que en realidad estás haciendo una valoración. La autocompasión es la aceptación plena de quién sos. Claro. Sin comparaciones, sin juicios. Es maravilloso. Sí, pero es muy difícil, sí. Muy difícil de encarnar. Sería la aceptación de lo que uno es y también de lo que nos pasa, ¿no? De lo que sentimos. Absolutamente, de todo lo que sentimos sin condiciones. Lo recalco con mi voz porque es la clave, ¿no? O sea, uno en general está buscando ser aprobado, ser exitoso. Esos son los mensajes, ¿no? Hacer algo bien, con lo cual la sombra de eso es terrorífico, hacer algo mal. Hay que lucirse. Y en general, bueno, lo que nos termina pasando es que si no hacemos nada bien, que hay que ver qué es eso, porque entonces nos frustramos y nos sentimos mal en relación a algo, a una escala de perfección inclusive, ¿no? Que decime a dónde está, porque quién sabe que es perfecto. Totalmente, es lo que te iba a decir, ¿dónde existe la perfección, no? ¿Cuál es el parámetro? Y yo no la vi en ningún lado. Está creado por nuestra mente. Pero bueno, valorarse tiene que ver con una escala de valores, ¿no? La palabra te lo dice, o autoestima, ¿no? Qué mal vamos a estar si te estimás solamente. Toda tu vida con vos misma solo estimándote. Es un poco. Y qué proceso, ¿no? Porque esto lleva tantos años poder lograrlo, ¿no? Lleva mucho tiempo, sí. Lleva mucho tiempo porque lo tenemos muy grabado en nosotros, ¿no? No sé si es que siempre fuimos así, yo creo que sí. Esto se transmite de generación en generación y todos tenemos mecanismos, y bueno, esto quienes nos están escuchando pueden explorarlo. Todos tenemos juicios, pensamientos característicos, cosas que nos decimos, y emociones características por ejemplo, de sentirnos desvalorizados o débiles o empequeñecidos o impotentes, ¿no? Todos tenemos estos mecanismos que son absolutamente inconscientes y automáticos. Entonces, volviendo al tema del sufrimiento, ¿no? Si uno se plantea la autocompasión, tiene primero que saber que está sufriendo. Y eso es todo un gran tema, te puede tomar mucho tiempo. O sea, uno sabe que sufre cuando hay grandes cosas, ¿no? Frente a un duelo, te echan del trabajo, ¿no? Perdón, siempre frente a las grandes cosas, pero el sufrimiento es en silencio muchas veces, y el sufrimiento se puede dar frente a una persona que te maltrata y vos no te das cuenta que te está maltratando porque estás acostumbrada a eso, a sentirte que no vales nada, que te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Entonces,
es todo un primer gran tema, te diría, darse cuenta que uno está sufriendo. Fanny, suponete que yo tengo la suerte de ir a una consulta con vos, ¿no? Sí. O sea, gracias. Y te digo, mira, la verdad, Fanny, no sé qué es lo que me pasa, pero yo tengo como una angustia constante. No puedo definir qué es lo que tengo, pero estoy constantemente triste. ¿A qué se debe? Porque hay mucha gente que no puede identificar qué es lo que le pasa, pero tiene esta sensación. ¿Cómo abordás un tema así, por ejemplo? Mira, en principio la tristeza es una emoción, pero después hay que ver en cada persona cómo fue que se articuló. Yo, igual que cualquiera, indago en la historia personal de la gente. Lo que pienso es que, digamos, acá siempre está la discusión actual, ¿no? De si pasado o no pasado, si hay que trabajar, ¿viste? Sí. Los terapeutas nos peleamos bastante con eso. Y la gente también se lo pregunta. Y donde empezamos a poner la física cuántica, donde existe la atemporalidad, ya tenemos un problema más. Claro, pero ahí estás también haciendo un puente en lo más importante, que es la historia personal. Claro. O sea, yo creo que, digamos, la discusión se terminaría si uno se diera cuenta que en realidad cuando está en el pasado, ponele a alguien fue abusado y esa persona sigue sintiendo eso, sí, la escena fue pasado, pero no lo que siente la persona. La sensación es hoy. Exactamente, no la sensación en el caso de la desvalorización, suponte, ¿no? Eso es vigente. Claro. Es decir, como al revés tampoco sirve, es decir, estar, bueno, yo me siento desvalorizada porque, o no siento autocompasión porque me abusaron. Tampoco explican la cuestión, ni una cosa ni la otra. O sea, tenés que hacer un trabajo interno muy profundo para ir descubriendo cuáles son esas matrices o esos patrones aprendidos que uno los va reactualizando, porque cuando sos chiquito no tenés defensa con eso. Ya en la época en que no había lenguaje uno graba todo, los padres son padres u otros que nos educan o mismo la cultura tienen el poder realmente. Tal cual. Ahora, la buena noticia sería que aquellos patrones que nosotros ya tenemos instalados los podemos revertir entonces. Absolutamente. Es decir, a ver, yo no sé si en un 100%, eso sería como una discusión muy muy profunda y además te digo, la verdad yo no lo sé si uno termina en un 100% y tampoco es importante, sino que a medida que uno va viviendo cada vez viva menos desde ahí. Claro, poder lograr, no importa el porcentaje, ¿no? Pero poder lograr ese avance o ese cambio para que todas estas sensaciones se vayan como diluyendo y uno pueda vivir mejor. La clave, ¿sabes cuál es? Es la conciencia. Claro. O sea, que vos ubiques bien la emoción, por ejemplo, de tristeza, que vos la ubiques muy bien y la identifiques cuando surge, que no es fácil. No. Ahí están las técnicas de atención plena, la meditación, pero el estar despiertos en la vida, ¿no? Y el estar presentes. Y estar presentes. Y eso es lo que descubrís cuando estás presente. Bueno, me siento así. Esto yo lo conozco. Esto yo sé de dónde viene, ¿no? Sí, poder identificarlo para poder trabajar a partir de ese, o desde ese lugar, digamos. Exacto. En el caso de la autocompasión, uno ahí se está dando cuenta que está sufriendo y puede reactualizar. Hay muchas técnicas también, ¿no? Desde abrazarse a uno mismo, hay mucho que uno puede hacer, pero tenés que darte cuenta que estás sufriendo. Total. Porque si no estamos tan acostumbrados al maltrato... Sí, que lo terminamos naturalizando. ¿No te das cuenta? Sí, termina siendo, sí. Y pensaba un poquito en base también a lo que compartimos, algo que compartimos la semana pasada que vos escribiste, ¿no? Sobre un texto sobre el enfermar, ¿no? Sobre un proceso que vos atravesaste. Y pensaba cuánto influyó todo esto en vos, ¿no? Cuánto te sirvió esto también. Muchísimo. Con vos misma, ¿no? Mira, a ver, una vez que pasó todo, yo dije, uy, qué poquito que me quedó, porque recordé y dije, uy, en esa situación podría haber hecho esto, y
por eso te digo, es decir, uno no se da cuenta cuando está sufriendo con tanta claridad, pero paralelamente atravesé situaciones que no sé cómo hubiera hecho si no hubiera sabido esto. No me acuerdo exacto qué compartía ahí, pero el sistema médico es muy duro en muchos sentidos, tanto para el médico o quien te esté asistiendo como para el enfermo, porque hay una situación en la que el que está sano aparece como poderoso y uno aparece como un pobrecito que, viste, estás en el lugar de la vulnerabilidad. Entonces el saber que digamos que yo no estaba por debajo de quienes, encima cuando estás en una cama internada ves a todos desde abajo. Claro. Se refuerza mucho la polaridad, debilidad, sí, y fortaleza. También, esto que me parece que también es fundamental, ¿no? A veces la deshumanización que hay, que para mí eso es terrible, terrible. Sí. En cualquier aspecto de la vida, pero me parece que en lo que tiene que ver con los médicos, con los pacientes, a veces como un médico te larga, digo, ¿no? Porque es así, un diagnóstico. Hay mucho trabajo que creo que hay por hacer, ¿no? Muchísimo, pero infinito. Lo importante de poder encontrar a veces profesionales que te puedan acompañar desde un lugar más humano, ¿no? Sí, y yo te digo que hay muchos médicos que también se dan cuenta que eso es sufrimiento para ellos. Claro, es enfrentarse también a su propia sombra por ahí. Sí, ellos también pueden enfermar y de hecho van a morir igual que todos. Sí, que entonces eso es lo que... no es un tema del que te puedas disociar. No, y es lo que vos compartías en este texto, ¿no? Que por ahí no intelectualizar el por qué a mí o por qué no, bueno, sino hay que transitarlo, hay que vivirlo esto de la mejor manera que se puede, ¿no? Y ser consciente, porque cuando uno se enferma o te dan un diagnóstico, ahí tomás conciencia por ahí con más claridad de esto de la muerte, ¿no? De que hoy estás y podés no estar. Absolutamente, en 10 minutos podemos no estar. Y bueno, esto, mira, como para pensarlo más en profundidad, yo te digo mi posición, después, bueno, cada uno pensará lo que pueda pensar o a lo que su propia vida lo lleve, ¿no? Pero una de las bases que yo comparto de la psicología de la compasión es que esta vida humana implica sufrimiento. Total, ¿sí? Y entonces probablemente lo que en ese artículo, no sé si en ese o en otro, pero no me parece bien a veces también la culpabilización que se hace del que se enferma últimamente, ¿no? Como encima que estás enfermo y bueno, como yo sé la causa omnipotentemente, además vos también sos responsable de tu enfermedad, porque no es 100% así. O sea, la naturaleza es así. O sea, hay genes que se transmiten y la gente sufre porque la vida es sufrimiento viste, no es que bueno, a unos les toca y a otros no, digamos, también hay genes, hay situaciones sociales, como cuando fue lo de Chernobyl, viste, que tanta gente enfermó. Ojo, ¿no? Viste que está muy de moda como establecer una causalidad que termina haciéndote sentir culpable. Joan Garriga, que es también un colega, ¿no? Catalán. Sí, sé quién es. Sí. Y bueno, y él también hablaba, él más lo refería a lo que es las parejas, ¿no? Decía, bueno, como que la gente muchas veces asocia también como que estar en pareja y todo, o estar enamorado, es todo hermoso. No, y él dice, a ver, también es sufrir, también es que duele, ¿no? Y lo asociaba con esto que vos decías de la vida. Es que uno sufre y también las cosas duelen, ¿no? Es parte del vivir, ¿no? Es parte del vivir, nadie tiene la culpa por sufrir. Totalmente, no es algo ni por enfermarse, ni por morir antes de tiempo, nadie. Es decir, bueno, después uno puede investigar las causas y todo lo que quiera, pero la vida es así. Totalmente. Y Fanny, mucha compasión. Sí, ¿no? Y creo que es toda la vida, ¿no? De trabajar. Sí, pero uno se afloja mucho cuando acepta. Sí, mi terapeuta también lo ha trabajado, que seguro la conocés, Laura Bieber,
también lo ha trabajado conmigo, por eso digo, es tan liberador esa mirada, es desde otro lugar, ¿viste? Uno no lo puede expresar, ¿no? Pero es maravilloso, porque es el contacto con la verdad. Sí. Uno puede discutir si la verdad, si es subjetiva o no, pero es el contacto con la realidad. Lo otro es buscar vueltas para no sufrir, y la compasión enfrenta a todos con el hecho del sufrimiento, con la aceptación, ¿sí? Es un modo, un método, una práctica, son muchas las prácticas para lidiar con el sufrimiento, no para negarlo. Viste que la flor del loto, que es ahora la usamos en tantas cosas, que es un símbolo del budismo mahayana, es la metáfora. Bueno, el loto es una flor que nace del barro, absolutamente desde la oscuridad. Un pantano es un lugar muy oscuro y muy rico a su vez, ¿no? Y va naciendo, y es la metáfora de, bueno, las mejores cosas suceden a partir de nuestras oscuridades. Total. Yo siempre digo, Fanny, que a partir del caos es donde se genera el orden también. Sí. Y es un poco esto, ¿no? Aceptar nuestra sombra, nuestra oscuridad y generar a partir de o desde ese lugar, ¿no? Que me parece que es muy rico también. Yo creo que es la integración, ¿no? La integración de la luz y la sombra, del caos y el orden. Sí, nuestra mente tiende a separar, pero las cosas no están separadas, unas se definen por otras. Exactamente. Esta realidad humana nuestra es dual. Eso es. Existe la noche porque existe el día, y así en más. Y se necesitan uno al otro. Si no, no existirían. Tal cual. No sé cómo serán otros planos, pero acá es así. Y vos sabés que, Fanny, lamentablemente en este plano también existe el tiempo y se nos voló el programa. Se voló. Y quedaron tantas cosas para poder compartir que nos encantaría. Es muy profundo. Nosotras hicimos un resumen, todo lo mejor que pudimos. No, y que nos encantaría que nos acompañes también en otro programa. Y poder... todas las veces que quieras. Permitime que te cuente que acabo de recibir un par de mensajes y están elogiando lo clara y lo sencilla que sos para tocar un tema tan profundo. Gracias. Y eso es, la verdad que es maravilloso, porque poder hablar de estas cosas así me parece bárbaro. Así que realmente es un placer que nos acompañes, de que estés ahí, porque aparte sos una persona tan humana, ¿no? Y con una amplia trayectoria, así que nada, felices de que puedas compartir. Y como para ir cerrando, nos gustaría que, bueno, ¿dónde la gente puede ver lo que vos escribís, si querés compartir alguna de las actividades que vos hacés? Adelante. Mira, les cuento un poquito y les paso el nombre de la página. Estoy en Facebook, estoy por todos lados, pero si ponen Psicología de la Compasión, voy a aparecer en la página, es www.psicologiadelacompasión.org, y ahí, bueno, viste que googleando llegas a todos lados hoy. Y si no, en Facebook te pueden encontrar. En Facebook yo escribo muy seguido. Sí, y es maravilloso. Más que en la página. Ahí casi todas las semanas escribo, y aparte hablo con la gente, que es lo que más me gusta. Así que por ahí me pueden encontrar, hacer preguntas, todo lo que quieran. Para mí es... a ver, no sé cómo explicarte algo. Yo sé que el tiempo es tirano, dice el dicho, ¿no? Sí. Pero para mí la salida del sufrimiento es entender que todos somos uno. Entonces, si hay alguien que se beneficia de lo que yo aprendo, yo también me estoy beneficiando de lo que yo aprendo, más de lo que los demás me enseñan y de lo que aprendo de los demás. No estamos separados. Total, nos enriquecemos todos y crecemos todos, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, Fanny, muchísimas gracias de mi parte ustedes, por habernos acompañado, y bueno, y otro jueves queremos tenerte cuando nuevamente. Quieran. Vos avisame y ahí estoy. Y coordinamos. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Fanny, buenas noches. Gracias, y muchísimas gracias. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Chao, Mariana. Y gracias.